estuvo de invitada, y creo que ese año también vino Estela. Y ahora este director, que tiene ya una extensa carrera, hizo un documental que se llama Traslados, que no habla de mudanzas, justamente, y fue preseleccionado para representar a Argentina en los premios Platino 2025. El director es Nicolás Gil Lavedra y lo tenemos ahora en línea. Hola, Nicolás. Gabriel Schulz te saluda. Buenas tardes. Hola, Gaby, ¿cómo andás? Buenas tardes y hola a todos. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, felicitaciones por esta preselección, ¿no? Todavía, no, tú no has ganado nada todavía. Todavía no. Bueno, ganamos el Martín Fierro hace 2 meses, así que eso también cuenta. Por supuesto, claro que sí, por este mismo documental. Sí, por mejor documental del año 2024. Sí. Bien, documental que se llama Traslados, y yo decía, no tiene que ver con mudanzas, sino que tiene que ver con los vuelos de la muerte, un tema del que se ha hablado muy poco en la Argentina, a pesar de que es gravísimo. Y te quiero preguntar cómo hiciste para justamente hacer un documental de algo que no tiene documentación. Mira, lo que hicimos, a mí me convoca Zoe Hochbaum en el 23, yo estaba terminando de editar una película, y me convoca porque ella tenía ganas de hablar de este tema, y lo que hicimos fue meternos mucho en la investigación que estaba a cargo de Eduardo Anguita, y en todo lo que tenía que ver con las causas judiciales y todo lo probado, ¿no? Tanto en la causa ESMA como en la causa Batallón 601, que es de Campo de Mayo, que ahí sí se pudo juzgar el accionar de las fuerzas y de la sociedad civil en los vuelos de la muerte. Entonces, básicamente lo que hicimos fue meternos en las causas judiciales y intentar mostrar en la película en los últimos 40 y pico de años, desde el 76 hasta ahora, qué se fue sabiendo y en qué momento, ¿no? Porque hubo momentos en que sí se supieron cosas, como por ejemplo cuando Cilingo habló en televisión, en el año 94, en el programa de Mariano Grondona, en donde confesó haber participado de 2 vuelos. Pero bueno, yo creo que también hay algo que la sociedad en determinados momentos, hay cosas que le cuesta un poco más verlo, y hay otros en donde está más abierta para poder procesar determinada información. Porque yo digo que es difícil documentarlo porque los registros oficiales, más allá que hablan de algunas cosas, es hacer un documental de algo que casi nadie quiere hablar. Vos mismo recordabas, lo de Cilingo fue hace 30 años y nunca más ninguno de los protagonistas habló, y entonces digo, hay que reconstruir la historia sin que los testigos puedan hablar, porque los testigos están los muertos y los asesinos, y ninguno de los dos está hablando. O sea, obviamente los muertos no hablan, pero los asesinos nunca hablaron de este tema, salvo Cilingo. Eso es verdad, y hay algún que otro, bueno, ahora hay algunos de las personas que hicieron por ahí el servicio militar, que a partir del 2010 ya no son tomadas como imputados, sino que son testigos de lo que pasó en los centros clandestinos o en los edificios militares. Entonces, a partir de ahí se empiezan a animar a hablar un poco más de lo que vieron o de lo que sabían, y gracias a eso se pudo juzgar. Pero también gracias a, por ejemplo, la investigación de Miriam Lewin con Ceraudo, un fotógrafo italiano, que en el 2006 buscaron los aviones militares que tenían las fuerzas en la época de la dictadura, y encuentran un avión que estaba en Fort Lauderdale, que tenía las planillas de vuelo de la dictadura. Entonces ahí sí se pudo probar por las fechas, por los tiempos, en las planillas son muy técnicas, ¿no? Pero decían Aeroparque, 4 horas. Entonces claramente ese avión había salido de Aeroparque, había recorrido 2 horas yéndose hacia el agua y después volvió a Aeroparque 2 horas, 4 horas después, ¿no? Entonces ahí se pudo enjuiciar a los pilotos de esos vuelos. Y como lo que pasó también en la dictadura fue que muchos cuerpos aparecían en el agua, primero en Uruguay aparecieron como más de 30 cuerpos, y después en las costas argentinas, en distintos momentos del año, hasta el 78 aparecieron cuerpos. Entonces lo que se pudo hacer también fue reconstruir esas planillas con los cuerpos que habían aparecido, y ahí también se pudo dar con el paradero de los desaparecidos de la iglesia Santa Cruz, que son las monjas francesas, las fundadoras de Madres. Sí, Azucena Villaflor era una de ellas, ¿no? Sí, Azucena Villaflor y Esther Valentino de Cariaga. Se pudieron reconocer esos cuerpos gracias al equipo de antropología forense. Entonces ahí ya había también el cuerpo del delito. Entonces era mucho más fácil que haya una sentencia.
Por eso también, tanto Causa ESMA como Batallón 601, pudo haber una sentencia para toda la cúpula militar de ese momento y los que estaban a cargo de esos centros, ¿no? Es escalofriante lo que estás contando, Nicolás, y calculo que vos sos director de cine, no sos un investigador, ni te dedicas a temas policiales o de este tipo de cosas, pero tuviste que meterte en un área que es macabra, ¿no? Y encontrarte con historias que sinceramente ponen la piel de gallina cuando las escuchas, pero vos tenías que trabajar con eso y construir un hecho artístico. ¿Cómo haces para poder llevar adelante eso desde tu lugar de director? Eso creo que es lo más difícil. Me pasó también cuando hacía la película de Estela. ¿Cómo hacer que esas historias, y más que nada las historias humanas, ¿no? Uh-huh. Que eso no te afecte en la vida diaria, pero a su vez poder ponerle arte y contar una historia y que también el espectador entre en una película, ¿no? Porque por más que es un documental, nosotros tenemos entrevistas, recreaciones, tenemos mucho archivo, el archivo es un personaje más, y lograr eso es muy complejo. Lo que hay que hacer es intentar tomar mucha distancia y con mucha responsabilidad. Yo pedí, por ejemplo, hacer todas las entrevistas. Yo nunca había hecho una entrevista, nunca había hecho un documental. Claro. Porque todas mis películas eran ficción. La de Estela por ahí es lo más cercano, pero es una ficción, sí. Supe Coraro, claro. Entonces, poder estar haciendo las entrevistas y conteniendo a los entrevistados y después poder filmar las recreaciones, que son pequeños momentos de ficción que uno puede poner, porque también la película está pensada para los jóvenes y para que se enteren más de nuestra historia. Ahí me sentí un poco más cómodo y siento que pude poner un poco más de lo que yo sé hacer. Y después, bueno, la película termina siendo un policial también, porque una vez que encontrás el arma homicida, que son los aviones de los que encontró Miriam, pude entrevistar a Miriam. Bueno, también está Enrique Piñeiro, que era uno de los peritos que dio la veracidad sobre ese avión y sobre esas planillas. Y fue la única persona que le dijo a Miriam también lo que las planillas decían, porque el problema que tenía Miriam cuando encontró el avión fue que nadie le quería leer las planillas, porque los pilotos, todos los pilotos que por ahí nosotros volamos en aerolíneas argentinas, en Australia en los 90 o en el 2000, eran pilotos que habían estado en la Fuerza Aérea sumando horas de vuelo, porque hacían eso los pilotos comerciales. Primero, o sea, vos decís que algunos pilotos que después en aviones que volábamos nosotros eran los que manejaban estos vuelos de la muerte. Sí, está comprobado, ¿eh? Los pilotos que están condenados eran pilotos que estaban en funciones en aerolíneas. Uh-huh. Porque lo que hacían ellos primero era sumar horas de vuelo en las fuerzas aéreas. Claro. Después terminan trabajando en aerolíneas. Y lo que hacían los militares era involucrar a mucha gente también de la sociedad civil, médicos, porque también los dormían. Pensá que traslados era el eufemismo que usaban para llevar a los detenidos ilegales a la pista de aterrizaje, donde les daban una inyección de pentotal, o sea que también había un laboratorio involucrado que les daba la droga para poder adormecerlos, y después, entre piloto, un médico dentro del avión y un militar, en donde tomaban vuelo y los tiraban en el medio del mar. Te digo que este es un documental casi te diría necesario y obligatorio de ver, y realmente es sorprendente que de este tema casi no se hable, ¿no? Porque es parte de nuestra historia y para que no se repita justamente está buenísimo que lo hayas hecho. Me interesa saber esto que dijiste de Enrique Piñeiro, que colaboró y encontraron el avión. ¿El avión estaba acá en Argentina? ¿Estaba en otro lado? El avión lo había comprado una empresa de correo americana y estaba en Fort Lauderdale haciendo correo interno. Cuando Miriam lo encuentra, no tenía ni plata para viajar, termina yendo un freelancer de Miami que cubría deportes a fotear el avión nomás, porque era un libro de investigación que estaba haciendo Miriam, y el dueño del avión en ese momento le dice, che, ¿les interesan las planillas de vuelo? Claro. Y ahí es donde Miriam se da cuenta que todos los aviones, una vez que es como la cédula verde de un auto, para vender un avión tiene que tener todas las horas de vuelo inscriptas en unas planillas, porque es la única manera de comprobar el kilometraje y cuánto vale ese avión, ¿no? Y ahí es donde se hace Miriam de esas planillas y se pueden presentar en la causa judicial, y hubo una sentencia varios años después. ¿El dueño sabía qué avión estaba comprando? No. Se enteró por Miriam. Se enteró por Miriam, y después también te das cuenta, en el documental Miriam lo cuenta, que hay dos aviones
que fueron usados en la guerra de Malvinas y que después los compra el gobierno británico y de esas planillas todavía la justicia no se pudo hacer porque no las están entregando. O sea, todos los aviones siempre tuvieron esas planillas y después se vendieron. Eso es lo peor. Pero bueno, yo creo que en algún momento sabremos mucho más de lo que sabemos. Pensá que tanto en Campo de Mayo había un vuelo semanal o 2 vuelos semanales y de la ESMA había uno semanal, en donde podía haber entre 2 a 30 personas en cada avión. Más todo lo que se está averiguando ahora de las provincias que no tienen acceso a mar, pero sí por ahí a río, en donde hay testigos que dicen que escuchaban a la noche cómo caían cuerpos en el delta, por ejemplo. Y ahora se están haciendo algunos rastrillajes en Entre Ríos, bueno, en provincia de Buenos Aires también, para ver si pueden encontrar huesos. Es tremendo y el número es incalculable, porque solamente aparecieron 70 cuerpos, pero la intención era llevarlos a un cangrejal que estaba en Punta Lara. Entonces hay muchos de esos cuerpos que terminaron en un cangrejal. El tema es el número. Yo le preguntaba a Yonto o a Marco Somigliano, el fundador del EAF, del equipo antropólogo forense, cuánta gente habían tirado. Y en cámara no me lo podían decir, pero me decían, hacé la cuenta. 2 vuelos semanales de Campo de Mayo, uno de la ESMA, como centros grandes, ¿no? Que empiezan, el primer cuerpo aparece al mes del golpe militar. Aparece en mayo en la ciudad de Montevideo, en las costas de la ciudad de Montevideo. Ahí se aparece el primer cuerpo argentino, que los uruguayos, por suerte, publicaron esas noticias porque no se querían hacer cargo de esos muertos. Claro. Entonces publicaron todos los cuerpos que iban apareciendo, desde Colonia hasta toda la costa de Rocha, y la misma ciudad de Montevideo, que también apareció, por ejemplo, Florera Avellaneda, que era un chico de 15 años, que apareció en frente ahí a la costa de Posito. 15 años. No, es todo lo que contás está en el documental Traslados. ¿Dónde se puede ver el documental, Nicolás? Va a salir en unas semanas en Amazon. Estuvo en Bien. cine y ahora va a pasar a Amazon, y yo creo que una vez que está en una plataforma ya es mucho más accesible porque también se puede piratear y aparece... No diga, vos no podés decir eso. No lo puedo decir, pero sucede. Está bien, pero vos sos eso lo puedo decir yo, vos sos el director. Vos decís que entren a Amazon y se hagan suscriptores. Entren a Amazon en unas semanas que va a salir y ojalá que muchos jóvenes. A mí lo que más me gustó cuando se estrenó, que fue en septiembre, que varios colegios fueron al cine a ver la película, y yo después, tanto con Miriam o con Eduardo Anguita, fuimos después a hablar a los colegios, que me parece que ese es el gran valor que tiene el documental, poder seguir construyendo memoria entre todos. Absolutamente, y gracias por hacerlo, ¿no? Porque uno ahora te escucha con el resultado, pero hubo un momento en que decidieron hacerlo y eso es realmente fantástico. Y bueno, y si vienen los premios, mejor. Ahora, los premios platinos son ¿cuándo? Son en abril. En abril. Vas a viajar a España, seguramente. Y ojalá. Si seguimos en esta carrera, ojalá. Y sí, tiene. Y te digo que con esta temática es candidatazo a ganar. Hay que ver los otros documentales que son los competidores, pero tiene olor a premio platino, así que deseo que así ocurra. Y además estamos también nominados no solo como documental, sino como educación y valores, que me parece que eso también es súper importante en estos tiempos en donde el mundo está girando un poco más a la derecha. Sí. Poder hacer memoria y que nuestros jóvenes y todos podamos acceder a lo que nos pasó, me parece que es súper importante y valioso. Sí, no, está buenísimo, porque más allá de que el mundo gira a la derecha, que es verdad, la memoria no tiene que tener ideología, y esto es algo que nos pasó y que no importa si vos pensás como derecha o como izquierda, esto es inaceptable. Entonces no podés, la ideología no puede ganarle a lo humano, y esto es inhumano, lo que describe el documental. Entonces, ojalá sirva incluso para abrir algunas cabezas que están muy cerradas en estos tiempos, ¿no? Donde de repente el ser nazi volvió a estar de moda. Bueno, que no sea así. Y también esto yo lo pienso, porque cuando lo empezamos a hacer era otra Argentina también, pero lo pienso en términos de lo cíclico, ¿no? Pensá que en el documental empezamos en el 76 y hacemos un recorrido histórico de todos los gobiernos, con pros y contras, ¿no? Desde el juicio a las juntas, las leyes de violencia de vida, los indultos de Menem, bueno, en los 90, Menem pidiéndole a todos que vayan a confesarse y dejen de hablar del tema. Digo, vamos pasando por todos los vaivenes. Y Argentina es muy cíclica, entonces me parece que si no
no podemos tener memoria, nunca vamos a poder avanzar, vivir ni un presente ni un futuro. Absolutamente de acuerdo. Nicolás, felicitaciones por el documental. Creo que este fin de semana en algún momento lo voy a ver cuando tengo que estar preparado para verlo, porque no es un documental fácil de digerir, pero sí necesario. Traslado se llama, voy a ver si lo encuentro y si no voy a esperar, como dijiste vos, que esté en Prime Video. Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande, Nicolás, y que vaya bien los platinos. Abrazo grande. Gracias. Nicolás Gilavedra, director del documental Traslados, entre otras, pero estábamos hablando de eso, algo que realmente es historia